Hola, sean todos ustedes bienvenidos. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad. Gracias le damos a cada uno de ustedes por acompañarnos semana a semana, por ser una de las personas que siempre nos acompaña, nos apoya y nos respalda en este ministerio. Gracias a cada uno de los que ora por el ministerio Semilla de Vida. Gracias a cada uno de los que diaria y constantemente está compartiendo este material con otras personas. Gracias también a aquellos que han decidido en su corazón ser aportantes a través de su oración, a través de su ofrenda a este ministerio. La palabra del Señor nos dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Que si Dios no es el que cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Y por la bendición de Dios y por el respaldo de cada uno de ustedes, hemos venido avanzando, hemos venido creciendo. Ya gracias al Señor somos 2,000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y esto desde luego que es una hermosa bendición. Hemos podido llegar a muchos más. Hemos podido avanzar en este proceso y en este deseo de cumplir la voluntad de Dios, de llegar a muchas más vidas. A ustedes todos, muchísimas gracias. Al Señor sea toda la gloria. A Él sea toda la honra por la bendición que nos ha dado. Y en este espacio, en este seminario de autoridad espiritual, en el día de hoy vamos a continuar en este tema y vamos a continuar hablando en la noche de hoy, en el día de hoy, de los principios que rigen la autoridad espiritual. Vamos a hacer una oración corta en la que le vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría, pero que también nos dé no solamente la sabiduría para entender, sino la capacidad también de obedecer. De entender la palabra es maravilloso, pero también de llevarla a la práctica es fundamental. Si solo oímos, por supuesto que esto solo nos hace oidores, que muy probablemente en el transcurrir de los días se nos van a olvidar. Pero si nos volvemos hacedores, la palabra cobra un valor y un sentido muchísimo más fuerte y mucho más trascendente, porque se hace testimonio en nuestra vida a otras personas. Padre, Señor y Dios que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad, gracias por este espacio, gracias por cada persona que nos está viendo en esta transmisión en directo, pero también gracias por cada uno de esos que hoy está conectado, Señor, en esta transmisión en diferido. Te pido que les bendigas, te pido que les guardes y que a todos nos regales sabiduría e inteligencia espiritual. Te pido que tu palabra, por gracia, una vez más, se deje oír y que cada uno de nosotros sea inspirado y edificado en tu propósito. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Autoridad espiritual. Ya hablábamos la semana anterior, cuando tuvimos la oportunidad de dar la introducción de este seminario, de lo que es la autoridad. Y decíamos que la autoridad no es un término únicamente bíblico. El término de autoridad es una verdad y es un principio que rige toda la vida humana. De hecho, Dios ha establecido leyes que desde luego tienen trascendencia y cumplimiento en todo el universo, y la autoridad espiritual es uno de ellos. Trasciende a la vida familiar, trasciende a la vida personal, trasciende a la vida laboral, al ámbito de las iglesias, pero también trasciende al ámbito civil, a las entidades y a las instituciones gubernamentales, a las instituciones debidamente establecidas. La autoridad, ese es el principio que rige. Cuando una persona asume un cargo, cuando una persona asume la titularidad de una cartera, puede ser la de la presidencia de una nación, puede ser la de la magistratura de una corte, o pudiera ser sencillamente el constituir un nuevo hogar, una nueva familia, un nuevo matrimonio. Allí, todo eso lo rige el principio de la autoridad espiritual. Cuando ustedes y yo vamos en la carretera, cuando estamos allí conduciendo nuestro vehículo, por supuesto que estamos sometidos a un principio de autoridad espiritual. Cuando ustedes y yo llegamos a una casa, cuando ustedes y yo llegamos a un lugar que no es el nuestro, nosotros tenemos que entrar a un terreno de autoridad. Ya no estamos en nuestra comarca, ya no estamos en nuestro entorno, ahora estamos en otro lugar y ahora
tenemos que someternos a las leyes y normas, a los principios que rigen allí, las directrices. Entonces, es importante que eso lo tengamos presente, porque de esa manera vamos a poder tener una vida muchísimo más bendecida. Si queremos que el mundo espiritual, la enfermedad, la adversidad, la dificultad y aún las fuerzas infernales se sometan a nuestra autoridad, pues nosotros también tenemos que ser gente que reconozca y que entienda el principio de la autoridad espiritual. Reprender a un espíritu antagónico, reprender un demonio, no es únicamente usar el nombre de Jesucristo, es también vivir el principio de la palabra. En la Biblia encontramos que algunas personas pretendieron hacerlo sin éxito. ¿Y por qué? Porque no estaban sometidas a un principio de autoridad. Por eso, esto no es un asunto mágico, esto es un asunto que tiene una revelación profunda y que si nosotros la tenemos presente, pues nos vamos a sentir mucho más bendecidos y seremos mucho más efectivos en cada una de las cosas que hacemos, en cada uno de los propósitos que emprendemos. Cada uno de nosotros tiene autoridad, en mayor o en menor proporción. Cada uno de nosotros tiene la obligación de ejercer esa autoridad, pero también tiene la responsabilidad de ejercerla bajo los principios que Dios ha establecido. También tenemos no solamente la oportunidad de demandar, también tenemos que obedecer. Donde quiera que vayamos, a donde quiera que entremos, tenemos que tener presente este principio de autoridad. Decíamos la semana pasada, y simplemente a manera de recorderis, que la autoridad es la facultad que se le otorga a una persona para que ésta tenga el derecho de dar órdenes, de emitir, digamos, dictámenes o de tomar decisiones que afecten la vida de otras personas. Cuando hablamos de autoridad estamos diciendo que es la aptitud, más allá que la actitud, es decir, es la facultad, es la habilidad, es el respaldo que una persona tiene para poder ejercer determinada función o ocupar determinado cargo. El problema no es la persona que ostenta la autoridad, porque a veces los seres humanos podemos tener conflictos interpersonales con las personas, pero necesitamos entender que más allá de la persona estamos ante un principio de autoridad al que tú y yo tenemos que sí o sí someternos. Dice la Escritura en un pasaje bastante hermoso y profundamente diciente. Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 5. Dice la Escritura de la palabra de Dios, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y aquí dice una frase tremenda, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando el apóstol Pablo escribió esto, el que gobernaba, el que reinaba en la terrible, digamos, nación o el imperio romano, era Nerón, un tipo terriblemente devastador en cuanto a las decisiones y actitudes que asumía. Pero ahí está el Señor diciendo en su palabra que toda autoridad es establecida por Dios. De modo que dice el texto que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es fácil oponerse a la autoridad. De hecho, la naturaleza humana es una naturaleza supremamente hostil. Los seres humanos somos rebeldes, no solo por el entorno en el que hayamos vivido, no solo porque hayamos tenido que vivir y padecer el abuso de un padre, el abuso de un profesor, el abuso de una autoridad civil, el abuso, cualquiera de nosotros, aunque no hayamos tenido que vivir toda esa situación, todos tenemos que cargar con el lastre de una naturaleza caída, pecaminosa, que se vuelve rebelde por naturaleza. Entonces es importante que eso lo tengamos presente. Cuando se trata de la autoridad, decíamos que se tiene mucho conflicto. Muchísimo conflicto hay en torno a la autoridad. Por eso hay caos en los hogares, por eso hay caos en las familias, por eso a veces en las iglesias pueden haber caos, por eso en la sociedad pueden haber conflictos, por eso muchas situaciones se pueden presentar por causa del uso y abuso de la autoridad, pero también por causa de la actitud con la cual la gente asume la autoridad de otros. Pensando en cómo los subordinados
miran la autoridad. La semana pasada lo decíamos, puede ser de una manera displicente. Hay gente que mira todo concepto de autoridad de una manera displicente, desobediente, desobligada. Hay personas que son muy fáciles para desacatar la autoridad. Hay otros que son muy fáciles para tener una actitud rebelde, pasiva o hostil o violenta ante la autoridad. Es muy normal que lo veamos en todos los niveles, aún en cualquiera, en un ámbito eclesiástico. Es facilito ver a una persona rebelarse contra la autoridad. ¿Por qué? Porque es una naturaleza con la que nacemos y con la que tenemos que bregar diario. Eso no tiene que ver con el carácter, tiene que ver con un principio espiritual de rebeldía que nos ha sido inoculado a causa del pecado. De otro lado, los subordinados pueden tener una actitud servilista, una actitud de obediencia extrema. ¿Acaso algunos de ustedes no han conocido personas que cuando se trata de ver a las autoridades acatan sin ningún tipo de normas? Y ustedes han visto, y las noticias nos dicen, gente que ha obligado a otros a hacer cosas que van en contra de la dignidad humana, en contra de la ley, inclusive en contra de la lógica y la sensatez manera de oponernos. ¿Por qué? Porque hay una actitud servilista, y esto desde luego no es lo que Dios quiere para ninguno de los que tenemos que en algún momento enfrentar la autoridad, ni ser displicentes con la autoridad, ni ser demasiado complacientes con la autoridad. Ahora, aquellos que ostentan autoridad también pueden tener dos grandes extremos. Uno de ellos es también mirar la autoridad con absoluta displicencia. Yo tengo la autoridad, pero no, que cada cual haga lo que quiere. Y eso puede ocurrir mucho en ciudades donde no hay normas, donde cada cual viola las normas de tránsito, donde no hay ningún tipo de restricciones, donde no hay ningún tipo de límites. Eso desde luego es terrible, y puede pasar en las ciudades, pero también pueden pasar en los hogares, donde el esposo, la autoridad de la casa, el padre, hace que sus hijos o permite que sus hijos hagan todo cuanto les place. Y a ustedes y yo sabemos que vivimos en un mundo donde la autoridad se ha invertido. Antes la autoridad estaba demasiado dirigida hacia los padres, que asumieron una actitud tirana. Ahora la autoridad casi como que se ha delegado en los hijos, y los hijos han comenzado a tener esa misma actitud. Entonces ha habido una inversión de roles y de papeles que ha llegado a los hogares, que ha llegado a las familias, que ha traído caos y desorden a los mismos creyentes que han perdido la oportunidad de vivir bajo los principios de la palabra. Si no hay autoridad, hay anarquía. Ahora, si esa autoridad se excede, si esa autoridad comienza a presionar y aún a oprimir a los subordinados, comienza entonces la dominación, comienza en consecuencia el autoritarismo, el despotismo, el absolutismo, que yo soy el que mando, y el que manda, manda aunque mande mal, y aquí las leyes se cumplen o la milicia se acaba, dicen algunos. Es decir, ya no hay un buen uso de autoridad, ya lo que hay allí no es otra cosa sino tiranía, y ni lo uno ni lo otro. Así que eso lo vemos en la Escritura. Mira, la Biblia, Dios la diseñó de una manera tan hermosa, tan perfecta, que allí encontramos muchísimos principios, y uno de esos va en torno al tema de la autoridad espiritual. Fíjense ustedes cómo en los hogares a la esposa dice la Biblia que le corresponde someterse. Ahí está, en Efesios capítulo 5, versículo 21 y 22. Dice que las casadas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. Pero fíjense cómo en ese mismo pasaje, y no en otro, ahí mismo dice que los maridos también tienen que tener un buen uso de esa autoridad para que en consecuencia haya bendición. Mira lo que le dice a la esposa. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas en todo a sus propios maridos como al Señor. Aquí dice, utilicé la palabra en todo, no dice así. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, más en el capítulo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, hay una contrademanda. Se le demanda al esposo, se le demanda a la esposa. En los hogares, en las familias, a los hijos se les obliga a obedecer. Dice, hijos,
obedeced en el Señor a vuestros padres. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice, porque esto es justo. A los padres también, dice la Biblia, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es decir, fíjense cómo no hay una autoridad absoluta, ni una obediencia absoluta, ni una autoridad absoluta. Eso lo tenemos que mirar y más adelante en nuestro seminario vamos a poder emprender eso. Los trabajos en las empresas, en las, digamos, corporaciones laborales, pues desde luego que también a los empleados, la Biblia le dice que debemos obedecer a nuestros amos como al Señor en temor y temblor. Dice Efesios capítulo 6, versículo 5. Pero a los jefes, ahí mismo, en el capítulo 6, versículo 9, dice, vosotros amos, puede decirse jefes, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. ¿Por qué? Porque eso no es lo que Dios quiere para que haya bendición en digamos, en el ámbito laboral. En las iglesias, fíjense cómo a las ovejas dice, en Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahí está la forma como la Biblia le habla a las ovejas, ¿cierto? A los fieles de una iglesia, cómo deben mirar la autoridad de sus pastores. Pero fíjense cómo a los pastores la misma Biblia nos dice y les dice cómo debe ser su uso de autoridad. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice, apacentad la grey de Dios, la iglesia que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, siendo ejemplos de la grey. Porque déjenme decirle, en las iglesias se ha llegado a unos extremos de absolutismo impresionante. Pastores, líderes, autoridades espirituales que casi que fuerzan a la gente, que las presionan a tal punto que algunos han anulado la voluntad, donde cada persona de la congregación no puede hacer absolutamente nada si su pastor no se lo aprueba, si el pastor no le dice que sí. Y ahí está la Biblia cuando nos enseña qué es esto. Ahí tiene que haber un equilibrio del que vamos a aprender en este seminario. En cuanto a la sociedad civil, fíjense cómo en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, a nosotros los ciudadanos de cualquier ciudad o cualquier nación, mira lo que nos dice la Biblia. Capítulo 2, versículo 13 de la primera carta de Pedro. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, sea al rey como superior, ya sea a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. En el versículo 17 dice, honrad a todos, amad a vuestros hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Ahora, ese concepto de la autoridad, ustedes todos saben que en los reinos y los gobiernos, muchísimos han sido excesivos. En la historia de la humanidad ha habido reyes y gobernantes que han ejercido con rudeza su autoridad. Y eso, desde luego que tiene un límite. Por eso hay momentos en los que el Señor, a ti y a mí, nos da la permisividad de no acatar una instrucción. Y es cuando va en contra de la palabra de Dios. Cuando la sociedad civil, cuando las normas y leyes van en contra de los principios de la palabra, pues ahí tú y yo tenemos una oportunidad o una posibilidad bíblica para no acatar esa instrucción. Cuando el faraón allá en Egipto dio la orden de que mataran a todos los niños lanzándolos al río Nilo, dice la Biblia que las parteras dijeron, no, un momentico, no vamos a hacer eso. Y preservaron la vida de los muchachitos, inclusive e incluyendo la vida de Moisés. Si ellas hubieran acatado la norma, Moisés hubiera muerto y por supuesto que el plan de Dios para con Moisés y la nación se hubiera visto afectado. Pero estas mujeres decidieron desacatar esa orden. ¿Por qué? Porque iba en contra de los principios de la palabra. En Hechos capítulo 4, versículo 17 dice, sin embargo, hablando de los discípulos cuando ellos hicieron la sanidad de una persona, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, le dijeron entre los líderes civiles y religiosos de la época a los apóstoles
amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante en nombre de este hombre. Hablando de Jesucristo, dice en el versículo 18, y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, Pedro dijo, momentico, esto es una norma que yo no voy a acatar. Me han prohibido predicar el evangelio. Esto es una norma que yo no voy a acatar. Y en el capítulo 5, versículo 27 encontramos, cuando los trajeron nuevamente y después de seguir predicando el evangelio, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro en el versículo 29 dice que ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiere decir que el principio de la palabra debe estar por encima. El principio de la autoridad divina debe estar por encima de cualquier autoridad humana que contradiga los principios de la palabra. Ahora, quiero que veamos rápidamente algunos conceptos que están relacionados con esto y por qué han traído tantísimo, digamos, conflicto y tantísimo problemas en el uso de la autoridad. Primero, vamos a diferenciar el concepto de poder, de la autoridad. Tener poder no es lo mismo que tener autoridad. Tener autoridad implica tener poder. Cuando hablamos de poder, encontramos que la definición que dice el diccionario de poder, hablando en este contexto, ¿no?, es la probabilidad de tomar decisiones que afecten la vida de otros. Y dice, y pese a la resistencia de estos. Es decir, una persona que tiene una investidura de autoridad tiene consigo un poder. No puede haber autoridad si no tiene un poder. De hecho, si ustedes leen conmigo en el capítulo 13 de Romanos, en el versículo 4, hablando de las autoridades, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es decir, la autoridad, toda autoridad tiene una espada. Es la espada que representa su, poder. Ahora, ese poder puede ser usado de manera legítima. Cuando la gente se revela más bien ante el concepto de autoridad, toda autoridad tiene una espada y con esa espada, la espada, en lo que concierne a la sociedad civil, de llevar a una persona presa, de tomarle con esposas, de colocarlo en una prisión, eso es el poder que tienen las leyes, es el poder que tienen las autoridades. Ahora, ese poder no es exclusivo de una persona que tiene autoridad. Hay personas que han usurpado el poder sin tener la autoridad. Por ejemplo, los grupos armados, al margen de la ley, pueden tener poder, que es la capacidad que se tiene para afectar la vida de otros, de tomar decisiones. Un grupo subversivo, en nuestros países latinoamericanos se han dado muchos casos, que usan las armas para con ellas ejercer una gran coerción a los civiles, pues ese poder sí es un poder verdadero, es un poder que tiene la capacidad de tomar decisiones que afectan la vida de otras personas y a pesar de que estén o no de acuerdo. Pero déjenme decirle, ese poder ya no es legítimo. ¿Por qué? Porque es una persona que no está revestida de autoridad. Cuando una persona tiene autoridad, automáticamente podemos decir que esa persona tiene poder, la capacidad de tomar decisiones que afecten la vida de otras personas. Pero cuando una persona tiene poder, no necesariamente se tiene que tener consigo autoridad. Porque le decía que el poder puede ser legítimo o puede ser ilegítimo. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos claro. Ahora, todo poder, el uso que cada persona que tiene autoridad, el uso que cada persona tiene de la autoridad, que le repito, la autoridad cada autoridad tiene un poder que es un poder legítimo. No todo poder representa autoridad, pero toda autoridad, tiene la capacidad de ejercer ese poder. Pero ese poder debe ejercerse bajo unos parámetros.
Cuando una persona que tiene autoridad ejerce su poder, ese poder, como está institucionalizado, como está revestido de un respaldo institucional, ese poder puede ser desautorizado. Y eso lo voy a explicar de esta manera. Un juez de una nación, un juez civil, por ejemplo, tiene poder. Él tiene la capacidad de emitir una orden o de establecer una ordenanza o declarar una palabra que tiene obligatorio cumplimiento. Pero si ese poder se extralimita, si se sale de la frontera de la ley, pues ¿qué pasa? Que se puede apelar a una autoridad superior. Y ahí es cuando una persona apela y llegan a los tribunales, un juez que está por encima de ese juez toma una decisión que, digamos, anula la decisión del juez anterior. Es decir, para que el poder sea usado de manera legítima, tiene que estar fundamentado en las leyes, en lo que a la sociedad civil se refiere, en los hogares, en las familias, en las empresas, en las iglesias, para que ese poder tenga legitimidad y no tenga que ser desautorizado, tiene que estar fundamentado, desde luego, en la poderosa palabra de Dios. Eso es lo que concierne a la autoridad y el poder. Ya entendemos la diferencia que existe. Se puede tener poder sin tener autoridad, pero nunca se tendrá autoridad sin tener poder. Es intrínsecamente relacionado. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha dado poder. Y ese poder debemos ejercerlo con autoridad respaldada y, desde luego, consecuente con las Escrituras. Ahora, hablemos de la autoridad y del liderazgo. No es lo mismo tener autoridad que tener liderazgo. Hay personas, y yo quiero explicárselo de esta manera. Un líder es una persona que tiene la capacidad de influenciar. Esa es una expresión muy básica de lo que es liderazgo, la capacidad de influenciar a otros. Se dice que el liderazgo es el arte de motivar, de comandar y de conducir a otras personas. Para decirlo de alguna manera, pues un líder obligatoriamente es uno que tiene que influenciar a otros y que otros decidan seguirlo. No puede haber un líder diciendo yo soy líder, pero nadie lo está siguiendo. Alguien dijo, si tú te consideras líder, pero nadie te sigue, lo que tú estás haciendo es un paseo. Para que un líder sea efectivo, tiene que tener tanta influencia como para que otros digan, yo quiero estar con él, yo quiero ayudarlo, acompañarlo, yo quiero respaldarlo. Eso, desde luego, es el liderazgo. Y ese liderazgo responde a unas habilidades innatas o adquiridas, pero que son personales. Por ejemplo, le voy a explicar. Una persona, para que pueda ser un buen líder, tiene que tener iniciativa, tiene que ser amable, tiene que ser optimista, tiene que tener una buena autoestima, tiene que tener carisma, pasión, ser amigable. Es decir, tiene que tener unas habilidades maravillosas para que otros decidan o quieran seguirlo. Pero una persona que tiene autoridad no necesariamente tiene que tener liderazgo. Una persona que tiene autoridad obligatoriamente está respaldada por la institucionalidad. Y si no tiene, digamos, todo el carisma que tiene un líder, pues no importa, porque lo que a él se le ha entregado es digamos, un manto de autoridad que por supuesto debe ejercer bajo los principios de la palabra. Ser líder, y hoy en día vemos cómo personas se levantan, el líder puede tener un buen liderazgo o puede tener un mal liderazgo. No necesariamente ser un buen líder significa hacer las cosas que están bien. Hay gente que son buenos líderes, pero hacen cosas malas. Explicándolo esto, lo podemos mirar de esta manera. Vamos a mirar un buen liderazgo. En el capítulo 2, versículo 17 del libro de Nehemías, vemos lo siguiente. Nehemías llegó a una ciudad, a una nación que estaba devastada, y él entonces invierte tiempo a influenciar el corazón y el carácter de esos que estaban allí abatidos. Y les dice, y les dije, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Ven, hagamos algo, y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí
y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ese es un buen liderazgo. Nehemías llegó a levantar el ánimo de la gente, llegó a levantar el corazón de los que estaban abatidos, completamente devastados por la invasión de Babilonia a la ciudad de Jerusalén. Y él vino. Eso es un buen liderazgo. Ahora, hay malos liderazgos. Cuando, por ejemplo, y se lo voy a explicar aquí, cuando en las escuelas, en los colegios, en las universidades o en la sociedad civil hay gente que se levanta a hacer que otros hagan lo malo. Eso es un mal liderazgo. Es liderazgo, pero es un mal liderazgo que tiene un efecto nocivo para la vida de una persona. ¿Qué pasa cuando un ser humano comienza a consumir drogas? Es por la influencia, por el liderazgo de otro que le dice: no seas bobo. Ese liderazgo, hay amigos que tienen tanto liderazgo que hacen que otros que están en la casa salgan de la casa a tomar licor, a parrandear. Eso se llama liderazgo. Pero no necesariamente el liderazgo significa autoridad. Esto es importante. Veamos en el capítulo 12, el líder más excelso que ha tenido la historia de la creación, malo, Satanás. Dice la Biblia que él se rebeló. Allá en Ezequiel 28, en Isaías capítulo 14, la Biblia habla de que Satanás se rebeló. Pero no solo se rebeló él, sino que él condujo y dirigió una rebelión completa de ángeles. Y dice la Biblia que la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo secundaron su aspiración. Ahí está, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, hablando de Satanás, ese gran dragón. Dice: con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahí estamos hablando de un mal liderazgo. Y esto yo quiero entenderlo y explicárselo para poderlo aplicar en este contexto de la siguiente manera. La autoridad, le repito, tiene que necesariamente provenir de alguien superior. El liderazgo no, el liderazgo brota de la misma persona. Cuando nosotros hablamos de que una persona tiene autoridad, es porque otro que estaba sobre él le declaró, le delegó. La próxima semana vamos a hablar de la diferencia entre la delegación de autoridad y la transferencia de autoridad. Esto va a ser muy importante para que nosotros podamos comprenderlo desde el punto de vista del mundo espiritual y también de nuestra vida práctica. Eso nos va a ayudar muchísimo para que aprendamos a diferenciar por qué el marido tiene la autoridad y por qué a veces hay esposas que tienen liderazgo. Y no tiene por qué existir una pugna entre lo uno y lo otro, porque a veces el marido se ve amenazado porque ve que su esposa tiene el liderazgo y toma decisiones o simplemente las entrega. Eso será el tema de la próxima semana. Pero quiero detenerme aquí. La autoridad implica, lógicamente, que una persona está instituida en ese cargo, en esa posición. No necesariamente tiene que tener las actitudes propias de un líder. Una persona necesariamente para ejercer liderazgo tiene que estar cerca de los que están con él para que pueda influenciarlos. Voy a explicarlo de esta manera. El gobernante de una nación es el comandante supremo de las fuerzas militares. Él es la persona que ejerce como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Él no tiene que estar cerca de cada uno de los soldados para influenciarlos. Él está allá arriba, en una cúspide de autoridad, y desde allí, sin necesidad de interrelacionarse con el subordinado, por su autoridad puede hacer que éste haga lo que desde arriba se le ha enviado, porque está bajo una cobertura de institucionalidad. Pero el líder, escucha bien, es uno que tiene que tener cercanía para que el seguidor decida acompañarlo en su aspiración, en su deseo y en su propósito. Entonces, importante, cuando una persona está en un cargo, voy a explicarle de esta manera, cuando una persona está en un cargo, y voy a hablar para que lo podamos entender desde el punto de vista de, digámoslo, de la autoridad de una nación. La autoridad no la tiene la persona, la autoridad la tiene el cargo. En Colombia, por ejemplo, en estos días estamos frente a la elección de un nuevo presidente.
Hasta el 7 de agosto del año 2022, el presidente Iván Duque ejercerá la función y además la primera magistratura de la nación. Es el presidente de la nación. Pero el 7 de agosto, él tiene que entregar la autoridad a otro que esperamos sea una persona que no vaya en contra de la palabra, que no se levante en contra del propósito de Dios, ¿cierto? Pero pensando en eso, la autoridad no está en la persona, la autoridad está en el cargo. Puede que el liderazgo de cada persona sea distinto. Hay un líder, ha habido presidentes que han tenido más o menos liderazgo que otros, pero el liderazgo no hace que una persona tenga más autoridad que otra. La autoridad está en el cargo. Cuando la persona se va del cargo, el que llega ocupa nuevamente esa posición y como consecuencia asume toda la autoridad. La persona se puede llevar consigo su liderazgo, pero en el lugar, en la silla, queda el cargo. Eso también puede suceder mucho con los pastores. Un pastor puede y tiene la autoridad porque Dios lo ha instituido para eso. Pero cuando este pastor ya tiene que irse, pues otro lo sucede, otro lo reemplaza. La persona se va con su liderazgo, la persona se va con su influencia, se va con su carisma, se va con sus aptitudes. Pero, déjenme decirle, la autoridad queda en el cargo. La posición es la que da la autoridad. El liderazgo es un asunto personal. La próxima semana voy a explicar la diferencia entre digamos, la delegación de autoridad y la transferencia de autoridad, que no es lo mismo. No es lo mismo decir que una persona tiene autoridad que puede delegarle a otros como decir que una persona tiene autoridad y que la va a transferir a otras personas. Entonces, esto desde luego que nos va a ayudar un poquito a ir entendiendo este concepto de autoridad espiritual. Para recapitular un poco, les quiero decir, la autoridad no puede ser absoluta. El concepto de autoridad, como les decía, está intrínsecamente relacionado con el concepto de institucionalidad. Por lo tanto, una persona que tiene autoridad no puede ser absoluta. Una persona que tiene autoridad tiene que responder, porque la autoridad es directamente proporcional a la responsabilidad. Entre más autoridad, más responsable eres. Así que quieres tener la autoridad. Ok, está bien. Tienes que tener en cuenta que con la autoridad viene la responsabilidad. Ahora, cuando hablamos de autoridad, para concluir con esta parte, la autoridad, cada persona que tiene autoridad tiene una espada. Ahí lo leíamos en Romanos capítulo 13, versículo 4. Esa espada se le denomina poder, que es la facultad que una persona tiene para tomar decisiones que afecten la vida de otras personas, lo quieran o no lo quieran. Es decir, es una autoridad que tiene un respaldo institucional. Ese poder puede ser legítimo si está bajo una cobertura de autoridad, pero puede ser ilegítimo cuando está en contra de la institucionalidad. Y por eso usaba esa diferencia entre las, digamos, Fuerzas Armadas de una nación que tienen la autoridad constitucional versus los grupos armados insurgentes que tienen el poder de las armas, pero no tienen la autoridad ni la institucionalidad para poder hacerlo. Por lo tanto, mientras que a uno lo respalda la ley, que es el caso de las autoridades legalmente constituidas, a otros los persigue la ley. ¿Por qué? Porque están ejerciendo un poder que no tiene legitimidad. Por eso, cuando encontrábamos en la Escritura pasajes y momentos como por ejemplo cuando una persona reprendió un demonio bajo la autoridad y el concepto espiritual, este se sometió y tuvo que huir. En la Biblia encontramos muchos pasajes. Mientras que hubo momentos en que los hijos de Xeba reprendieron a un demonio y dice la Biblia que ese demonio no reconoció su autoridad, sino que se vino en contra de ellos. ¿Y qué sucedió allí? Que estas personas estaban tratando de ejercer un poder sin la legitimidad de estar bajo una institucionalidad, bajo el principio del reino de someterse también a una autoridad. Muchas personas quieren tener autoridad, pero no quieren someterse a una autoridad. Y cuando hay una persona, óyeme bien lo que te voy a decir, cuando una persona tiene autoridad o dice que tiene autoridad, pero sobre él no hay absolutamente nadie a quien rendirle cuentas, a quien, digamos, responderle bajo un momento de abuso, esa autoridad es supremamente peligrosa. ¿Por qué? Porque se puede volver una autoridad absolutista.
despótica, tirana, y esto no es lo que Dios ha establecido. Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos claro. En los hogares, un marido tiene la autoridad, pero si éste ejerce la autoridad de una manera, o el poder lo ejerce de una manera tirana, que subyuga a la mujer, que golpea a los hijos, ¿sabes qué? Esa persona, aunque tenga autoridad, puede ser desautorizada cuando se llama al teléfono y vienen las autoridades. Este señor está golpeando aquí a la esposa, este señor está maltratando aquí a los hijos, y como consecuencia de eso, todo aquel que hace uso indebido del poder, sea legítimo o sea ilegítimo, van a ser sancionados por las leyes en la tierra. Ahora imagínate la sanción que provendría del reino de los cielos, que esto es aún más grande y aún más grave. Ahora, el concepto de liderazgo también es importante que entendamos que el liderazgo tiene que ver con algo personal. El liderazgo tiene que ver con las habilidades. Ahí sí se tiene que ver con las actitudes. Ahí no es una aptitud para ejercer un cargo, no, es una actitud. Tiene que ser apasionante, tiene que ser un buen líder, tiene que ser una persona que ejerza influencia y que otros lo quieran seguir. Pero eso es distintísimo al concepto de autoridad. Una persona que tiene liderazgo tiene que tener presente que no se levante otro que tenga más liderazgo que él, porque cuando sucede esto, pues otro viene y hace que la gente se vaya detrás de él. Y esto es básico y es completamente natural que una persona que ejerza un liderazgo pueda en otro momento ser, digamos, dejado a un lado para que otro venga y lo reemplace. Pero el concepto de autoridad, le repito, no responde a unas habilidades personales, responde a un cargo, responde a un lugar, a una posición. Y tenga o no liderazgo, esa persona tiene autoridad. Mientras que la autoridad es respaldada por la institucionalidad, el liderazgo, desde luego que tiene que ser cuidado con muchísima más atención, porque otro puede levantarse y llevarse a las personas. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En las iglesias se confunde mucho el concepto de autoridad con el concepto de liderazgo y se dice, yo estoy ejerciendo liderazgo. Más que todo, no se está usando la palabra liderazgo. ¿Por qué? Porque lo que se está hablando allí es de autoridad. A esa persona se le entregó una delegación de autoridad. De eso vamos a hablar la próxima semana. Esa delegación de autoridad está en el cargo, en la posición para que ejerza una función. No es un asunto de tipo personal, porque así como se le entregó la autoridad, también se le puede quitar la autoridad. Mientras que el liderazgo no, el liderazgo es personal. Una persona puede llevarse el liderazgo para donde quiera que vaya, donde quiera que llegue. Hay gente que llega a un conjunto residencial, a un vecindario, inmediatamente comienza a influenciar, a hacer que los vecinos hagan una cosa y la otra. Eso se llama liderazgo. Y eso a veces se confunde mucho, porque en las iglesias se notan personas que tienen liderazgo y creen que por tener liderazgo automáticamente tienen autoridad, y eso no es así. La autoridad puede y ojalá tenga liderazgo, pero el liderazgo sin la autoridad es supremamente peligroso. Y puede convertirse, le repito, el liderazgo en algo bueno para influenciar a la gente a hacer cosas buenas, o el liderazgo puede ser malo, haciendo que la gente haga cosas que no son buenas, que son malas, que conducen a otros a la rebelión, que conducen a otros a la obstinación, que conducen a las otras personas a ir en contra de los principios de la autoridad, principios, como les repito, principios institucionales. La próxima semana vamos a hablar acerca de la diferencia entre delegación y transferencia. Y esto nos va a enseñar muchísimo por qué hay tanto conflicto espiritual en la tierra. ¿Qué pasó con Adán? Ese será el tema de la próxima semana. ¿Por qué Adán, siendo la corona de la creación, terminó siendo maldecido a causa de su pecado? ¿Por qué la tierra perdió la bendición que el Señor le entregó allá en el libro de Génesis capítulo 1, 26 y 28? ¿Por qué el hombre terminó subyugado a la naturaleza, dominado por los animales de la tierra? El hombre le tiene miedo a los animales. ¿Por qué? Porque allí hubo un problema con la autoridad. ¿Por qué a Satanás la Biblia lo llama el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo? Ahí hay un problema de transferencia de autoridad. Entonces ese será el tema de la próxima semana. No te quedes sin ese tema que te va a ayudar y te va a edificar muchísimo. Hasta aquí hemos llegado en este día. La próxima semana continuamos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos.
Quiero bendecirles en el nombre del Señor. Quiero pedirle a Dios que les ayude a que vivamos siempre sometidos bajo los principios de autoridad que nos van a edificar, que nos van a ayudar, que nos van a hacer cada día mucho mejores. No solamente ciudadanos del suelo, sino ciudadanos del cielo. Aunque estemos sometidos momentáneamente a esta tierra, recuerda, nuestra ciudadanía trasciende la frontera de nuestra nación, llega al cielo. Y ese es el principio más sublime y glorioso, que nosotros, aunque estemos en la tierra, tenemos un Dios eterno en los cielos. Por eso cualquier cosa que suceda aquí en la tierra que vaya en contra de la voluntad de Dios, tenemos a alguien en los cielos a quien tú y yo podemos clamar. Alguien en los cielos al que tú y yo podemos llamar, a quien podemos apelar para que Él venga y con su poder sublime, con su excelsa grandeza, con su majestuoso poder intervenga, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo orden, trayendo sanidad y restauración a nuestras vidas. Este será un tema supremamente importante y yo sé que te va a edificar. A todos ustedes muchas gracias. Recuerda, si esta palabra, si este mensaje te edificó, compárteselo a otras personas. Si además de eso quieres sembrar en este ministerio, no solamente nos vendría muy bien a nosotros, sino que también seguramente Dios te recompensaría y te bendeciría de una manera especial. Voy a dejarles a ustedes la información de nuestras distintas maneras de apoyarnos en nuestro ministerio Semilla de Vida, ya sea que te encuentres en Colombia, ya sea que te encuentres en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Tenemos la oportunidad y necesitamos además que personas como ustedes digan: quiero apoyar, quiero aportar para que este ministerio pueda cada día tener más poder. En este caso, el poder de poder llegar a muchos más. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde, que la bendición del Dios Todopoderoso, que el Rey de los cielos, ese que tiene autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, venga a tu casa, a tu hogar y que ponga todo en absoluto orden y en perfecto equilibrio. Nos vemos entonces la próxima semana, Dios mediante. Hasta entonces.